Saludos, ingeniero Aníbal Valderramo. En la tarea de hoy nos toca exponer sobre lo que son los principales elementos de protección en los sistemas de potencia eléctricos. Mi nombre es Águila Edwin y para iniciar vamos a hablar primero sobre lo que son transformadores de medida, los de corriente y de potencia. Estos son dispositivos que permiten obtener información sobre las condiciones de operación de un sistema en forma de voltaje y corriente. Nos damos cuenta que aquí tenemos un transformador de corriente instalado en una línea y lo que son los transformadores de potencia. Antes de empezar a hablar de los dispositivos de protección, me gustaría mencionar algunas simbologías típicas, las funciones de los dispositivos y el código ANSI correspondiente de cada uno de estos. Aquí tenemos la simbología de la protección de máximo de corriente, el código ANSI es 5051, protección direccional de corriente, el código ANSI es 67, protección de máximo de corriente homopolar 50N/51N, protección direccional de tierra 67N, protección de máximo de componente inversa o desequilibrio 46, protección de imagen térmica 49, protección diferencial 87, protección diferencial a tierra 87G, protección de un mínimo de tensión 27, protección máxima y mínima frecuencia 81, protección de máxima tensión 59, protección contra retorno de potencia reactiva o desexcitación 32Q y 40, protección de máxima tensión homopolar 59N y del relé Bourchot 63 y 71. Una vez hablamos de la simbología y nomenclatura ANSI de los elementos de protección más importantes, vamos a proceder a describirlos más importantes en un sistema de potencia eléctrico. En primer lugar tenemos al relé. El relé es un dispositivo de un sistema de protección que tiene por función discriminar sobre la magnitud de variables eléctricas previamente definidas cuando ellas alcanzan o sobrepasan un valor ajustado. La clasificación de acuerdo a su función son los relés de protección, relés de regulación y relés auxiliares. Los de protección van a detectar anormalidades e inician o permiten la energización del sistema de uno o varios equipos o partes del sistema eléctrico de potencia. Por ejemplo, los relés sobre corriente o relés de bajo voltaje. Los de regulación operan a causa de una desviación que ha sobrepasado ciertos límites prefijados o órdenes por medio de equipos adicionales para restablecer la variable dentro de los límites. El relé regulador o el relé de sincronización automática son de este tipo. Relés auxiliares operan en respuesta a la energización de un circuito y asisten a otros relés o dispositivos en alguna función, como por ejemplo el relé multiplicador de contactos. De acuerdo a la velocidad de operación, tenemos de alta velocidad, de baja velocidad, instantáneos y temporizados. Los de alta velocidad tienen un tiempo de operación de 1 sobre 20 segundos, que equivale a 3 ciclos a 60 Hz. Los de baja velocidad, un tiempo de operación mayor a 1 sobre 20 segundos. Los instantáneos tienen un tiempo de operación de 1 a 2 ciclos, que equivale a 1 sobre 50 o a 1 sobre 25 segundos. Los temporizados tienen un tiempo de operación superior a los 25 ciclos por segundo. Pueden ser de tiempo definido o de respuesta a una curva de tiempo. De acuerdo a su funcionamiento, tenemos relés electromagnéticos, relés polarizados, relés de inducción, relés electrodinamométricos. Los electromagnéticos están basados en la atracción magnética, como su nombre lo dice, del núcleo móvil por el material ferromagnético y por el efecto del flujo magnético que se produce al energizar una bobina. Los polarizados son aquellos que se accionan dependiendo del sentido del movimiento de la armadura por el núcleo móvil. Los relés de inducción consisten en actuar de forma simultánea los dos flujos magnéticos alternos, desfasados sobre un elemento mecánico que gira en torno a un eje. Los electrodinamométricos están constituidos por dos bobinas, las cuales el campo magnético que produce la bobina fija da un torque electromagnético sobre una bobina móvil, que esta va a ser recorrida por una corriente. Los relés térmicos, estos son aquellos en los cuales la operación de sus contactos es por efecto del aumento de la temperatura. Los relés mecánicos son aquellos cuyo elemento de medida actúan por medio puramente mecánico, como el relé Buchholz en los transformadores, que es más que todo un relé que detecta la presión. Los relés estáticos, su diseño está basado en el uso de elementos electrónicos y analógicos en vez de bobinas e imanes. Y los relés digitales y numéricos son circuitos analógicos utilizados en los relés estáticos que fueron reemplazados por microprocesadores y microcontroladores. Los fusibles.
En sí, un fusible es un elemento de protección que interrumpe el paso de la corriente por la ruptura, por función de un elemento de características especiales. Las características más relevantes al elegir un fusible son el voltaje nominal, la corriente nominal, la capacidad de cortocircuito y las curvas de operación. En el voltaje nominal existen de baja tensión y de media tensión. Los de baja tensión son menores a 600 voltios y los de media tensión mayores a 600 voltios. Los de corriente nominal deben ser capaces de soportar hasta un 110% de la corriente nominal del sistema en forma permanente. Los de capacidad de cortocircuito hay de baja capacidad, media capacidad y alta capacidad. Y las curvas de operación en sí son gráficas que nos permiten encontrar el tiempo necesario para interrumpir una determinada corriente estimada de cortocircuito. Los fusibles más usuales en baja y media tensión son los fusibles no limitadores de corriente de baja tensión y los fusibles limitadores de corriente. Los fusibles no limitadores de corriente son hasta 600 voltios, son denominados tipo H e interrumpen corrientes de falla de forma segura hasta unos 10.000 amperios, pero sin limitaciones en la corriente. Los fusibles limitadores de corriente son fusibles de propósitos especiales. Los más usuales son los de clase J, K, L, R y T, cada uno con una característica específica. Tenemos también lo que son los interruptores automáticos. Los interruptores automáticos son aparatos destinados a establecer e interrumpir circuitos eléctricos con la particularidad de que precisan una fuerza exterior que los conecte, pero que se desconectan por sí mismos. La clasificación de los interruptores automáticos, entre los más importantes están los interruptores térmicos, interruptores magnéticos e interruptores diferenciales. Los térmicos reaccionan ante sobreintensidades ligeramente superiores a la nominal, asegurando una desconexión en un tiempo suficientemente corto para no perjudicar al sistema eléctrico. Los interruptores magnéticos reaccionan ante sobreintensidades de alto valor, cortándolas en tiempos lo suficientemente cortos para no perjudicar ni la red ni los aparatos que están conectados a ella. Y los interruptores diferenciales son interruptores automáticos que evitan el paso de corriente con una intensidad peligrosa por el cuerpo humano. Los interruptores de potencia. Los interruptores de potencia son equipos diseñados y construidos para que sean capaces de interrumpir o conectar circuitos bajo la condición de carga. En operación se puede realizar a voluntad o automáticamente para proteger el equipo o el sistema que se considere con la falla en sí mismo. La clasificación, entre los más importantes tenemos los interruptores de potencia en vacío, o VBC, interruptores de potencia en aceite, OCB, interruptores de hexafluoruro de azufre, SF6. Los de vacío son interruptores utilizados para proteger circuitos de media y de alta tensión contra situaciones eléctricas peligrosas, tales como cortocircuitos y aterrizajes. Los OCB son dispositivos de disparo para servicio exterior con alta velocidad de apertura de 3 a 5 ciclos en circuitos de 60 Hz o de 5 a 8 décimas de segundo. Los interruptores de hexafluoruro de azufre se denominan de esta manera debido al uso del gas para extinguir el arco eléctrico del interruptor de potencia. Las subestaciones eléctricas que tienen este tipo de interruptores son conocidas como GIS, por decirlo así en inglés, Gas Insulated Substation. Con esto finalizaría mi presentación. La bibliografía donde he obtenido la información es el libro de protecciones eléctricas de Lusach por la torre desde la página 37 a la 68, las clases de la unidad 1 en la página 5 a la 7 y del centro de formación de Schneider Electric, el libro de protecciones eléctricas por Roberto Capella, página 11. Muchas gracias.